Muy bien, pues voy a saludar a don Francisco Vázquez. Don Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. Encantado Voy a de quedarme con saludar. una frase, decía Sánchez: el cambio climático mata. Yo creo que tenía que haber dicho, hombre, sobre todo mata no acometer las obras que frenan esas riadas que provoca el cambio climático, para ser justo, ¿verdad? Sí, evidentemente. Lo que sabemos todos es que una de las causas fundamentales de lo sucedido en Valencia ha sido precisamente la inoperancia por parte del gobierno de no tomar toda una serie de medidas, tanto en obras de infraestructura, que son continuadas en la región de Levante, en todo el Mediterráneo, son continuadas, son obras continuadas, reconstrucción de presas, desvío de cauces, etcétera, etcétera. Y después, en segundo lugar, la inhibición absoluta en sus responsabilidades por parte del gobierno de España. Porque lo que estamos asistiendo es simplemente a una actuación, lo que se busca no es solucionar los problemas, sino apropiarse del relato. Crear un relato en el cual se desfigure la realidad de los hechos, de lo que sucedió en esos días, y buscar la confrontación política de achacarle en exclusiva la responsabilidad, que tiene muchas responsabilidades el presidente de Valencia, pero evidentemente no es el principal y el único responsable. Desde luego, lo que se está intentando es omitir lo sucedido en los primeros días y las gravísimas responsabilidades que tienen varios ministros del gobierno, fundamentalmente tres, que son la ministra de Defensa, el ministro de Interior y la ministra de Ecología y Medio Ambiente, amén del propio presidente del gobierno. Y hacer olvidar, con todas estas noticias que manejan el gran aparato propagandístico que tiene el gobierno, las actitudes, las conductas, las declaraciones y sobre todo la ausencia que han tenido el gobierno en los primeros días de la tragedia. Y además las actuaciones que han tenido, porque, como usted comprenderá, en una serie de ciudades que ha acaecido todo el fenómeno de la Dana, sometidas al pillaje, a vandalismo y a robos, la gran preocupación del ministro de Interior fue traer una unidad de élite de la policía para intentar demostrar de que las personas que habían actuado o habían protestado a la visita de Sánchez eran de ultraderecha y no, como resultó y como se demostró, vecinos de los pueblos del entorno y voluntarios que habían participado que estaban indignados precisamente por eso. O el gran escándalo de la ministra de Defensa, ¿verdad?, que tenía en Valencia destacados 11 batallones y regimientos con una dotación de personal de más de 3.200 soldados, ¿verdad?, y que estuvieron sin actuar porque la ministra no dio la orden, ¿verdad? Y ya, lo peor de todo, ya no es una cuestión política, es una cuestión de dignidad personal, ¿verdad? La ausencia de la ministra de Medio Ambiente y principal responsable de las medidas que se debían haber tomado para evitar ello, precisamente porque lo que estaba era en el extranjero, dedicada a hacer la propaganda para asegurarse la aprobación en el puesto de comisaria europea. Un auténtico, créeme usted que un auténtico dislate. Yo lo dije el otro día públicamente, ¿verdad? Hoy lo que se intenta es hacer un discurso de un problema de competencias y lo único que hay y lo único que es evidente, ¿verdad?, es de que ha habido una incompetencia absoluta en afrontar esta catástrofe con las consecuencias que ha tenido para los ciudadanos. Don Francisco, ¿y qué le parece que el señor Sánchez se dedica a viajar, pero no acompaña al rey a una cumbre iberoamericana? Prefiere estar en Bakú, prefiere estar en el G20 en Brasil y no desplazarse a Ecuador. Pues la cumbre iberoamericana es posiblemente la actuación en materia de política exterior más importante para España, ¿verdad? Porque es mantener la cohesión entre todo el grupo de naciones que hoy tienen un peso específico en la comunidad internacional y que están unidas por una historia común, por una cultura común, una lengua común y que constituyen evidentemente un grupo fundamental dentro del concierto internacional. Pero más allá de lo que se considera en algunos medios, se deja al rey solo, etcétera, etcétera, hay algo mucho más grave. Es que el gobierno socialcomunista de España que preside Sánchez se posiciona claramente con el Grupo de Puebla.
con el grupo de gobiernos de izquierda, fundamentalmente de extrema izquierda y de carácter dictatorial, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, o México y Colombia, ¿verdad? Y de alguna manera más atenuada Chile y Brasil, los cuales boicotean la cumbre que se va a celebrar en Ecuador, simple y sencillamente porque el presidente no responde a su línea política ideológica. El presidente Noboa es un hombre de centro, un político joven que marca una nueva línea dentro de la política iberoamericana. Y en segundo lugar, porque evidentemente va a estar en la mesa de esta reunión, bueno, pues el golpe de Estado dado por la dictadura chavista de Maduro en Venezuela en las últimas elecciones, que ya estamos olvidando de que en Venezuela se produjo un fraude electoral en virtud del cual se impidió la victoria del candidato ganador y consiguientemente la derrota del dictador Maduro. Y Sánchez se posiciona claramente con ese grupo y no asiste. Y al no asistir hace dejación de los intereses superiores del Estado español, ¿verdad? Porque la cumbre iberoamericana es un impulso logrado a la limón por la política del gobierno socialista que encabezaba Felipe González y por la corona a través del prestigio de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, que fueron los que pusieron en marcha estas cumbres a las que asisten el jefe del Estado y el jefe del gobierno, siguiendo el modelo de las reuniones internacionales de lo que se llama la franconía, los países de lengua francesa que están vinculados a Francia. Por lo tanto, es una posición político-ideológica. La presencia del ministro de Asuntos Exteriores tiene únicamente el carácter de ministro de jornada. Tiene que haber un ministro que acompañe a Su Majestad el Rey. Afortunadamente es el Rey el que va a mantener la presencia de España. Y fíjese usted, que es algo que no se ha dicho todavía, la próxima presidencia de las cumbres iberoamericanas y la próxima conferencia, que será dentro de 2 años, en 1926, va a ser en España. Va a ser en España. Consiguientemente, tenía que estar allí el presidente del gobierno para hacerse cargo de su condición de anfitrión de la próxima cumbre y empezar a poner en marcha los pasos para dar. Pero lo que se somete, bueno, pues es a lo que le demandan sus socios de gobierno, Sumar, etcétera, todos estos grupos que jalean y vitorean la postura del anterior presidente de México, la nueva presidenta de México, cuando desairan a todos los españoles no evitando al rey, o cuando aplauden al antiguo narco guerrillero presidente de Colombia que viene a España a insultar a España, o a Cuba, Nicaragua, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Es algo más que lo que aparentemente parece, que es un desaire a Su Majestad el Rey. El rey es el que cumple con su función y con su deber, como hizo en esa jornada que quedará en la memoria de todos los españoles, cuando Sánchez escapa como un cobarde y el rey manda cerrar el paraguas y se mantiene allí firme, ¿verdad? Representando la dignidad del Estado. Representando la dignidad del Estado. Porque fíjese usted, y con esto termino, pero los servicios de seguridad dijeron, hay amenaza, hay insultos, están tirando piedras, están tirando barro, hay que marcharse. Y Sánchez es el primero que escapa, demudado. Su Majestad el Rey no marcha. Le dice a los servicios de seguridad, yo no me voy, yo quedo aquí y cierren ustedes el paraguas, ¿verdad? En una actitud de una gran dignidad, la cual evidentemente es percibida por los propios ciudadanos, que además, mire usted, no protestaban por la presencia de los reyes, no nos engañemos, protestaban por la presencia de los políticos, de Mazón y sobre todo de Sánchez, por haber sido abandonados por el gobierno, que es al que le corresponde. Porque lo que es de sentido común, señor Jiménez, es que las comunidades autónomas, Valencia, Cataluña, el País Vasco, la que sea, no tienen los medios suficientes para afrontar una situación como esta. Tienen que ser el gobierno que se haga cargo inmediatamente. Así lo dice la Ley de Seguridad Nacional. Así lo entendió Felipe González. A Margarita Robles hay que decirle, oiga, cuando hubo los lluvias de Bilbao, las inundaciones de Bilbao, a las pocas horas había 10.000 soldados. 10.000 soldados en el País Vasco, aparte de la Guardia Civil, la Policía Nacional, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, claro, los únicos que cumplieron, y no lo digo por mi condición antigua de alcalde y de presidente de la FE, fueron los alcaldes. Los alcaldes fueron los que dieron el modelo y el ejemplo. Alcaldes de izquierda, de derecha y de centro. A mí me da igual los partidos. Yo los oí hablar. Los alcaldes por la tarde empezaron a evacuar los colegios, empezaron a decir a la gente que subiera a los pisos altos, empezaron con los pocos medios que tenían a dar la alerta a sus vecinos. Es algo que no hay que olvidar.
¿verdad? La actuación que tuvieron los poderes municipales en estos pueblos frente a los errores cometidos por la Generalitat, evidentemente, y sobre todo ante la inhibición y dejación que hizo de sus funciones el gobierno de España, porque la ley aquí no es cuestión de competencias, ¿verdad?, ni de discusión jurídica. El hecho es que la Ley de Seguridad Nacional dice que en una situación de emergencia corresponde al Gobierno de España el tomar las medidas, que además es el que tiene los medios y al que le... Naturalmente. Don Francisco Vázquez, gracias y buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Pues buenas noches y muchas gracias y encantado de saludarlos como siempre. Un abrazo.